Fraternidad IFA de las Américas, podcast dimensional. Bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast Dimensional. El día de hoy nos complace tener a Javier Mendieta, un gran hermano y un amigo de hace muchos años. No lo conocimos hace 2 días. Aquí en compañía de mi hermano Rafael Molina y Facemo, tenemos a este podcast para compartir con Javier, que se encuentra desde México, si no me equivoco, desde el DF. Así es, Ciudad de México ahora. Hermano, bienvenido. Javier es Babalawo, Oluo Ifá D. Bienvenido, hermano, a tu casa de la Fraternidad IFA de las Américas, el podcast dimensional. Espero que la pasemos súper, hermano. Bienvenido. Muchas gracias, muy agradecido, mi querido Eri, mi querido Rafa, por haber me hecho esta invitación. Francamente, para mí es una experiencia nueva porque no soy así como mediático. Verdaderamente que con personas como ustedes, que como bien lo dijiste, nos conocemos de tiempo, prácticamente esto se hace mucho más grato. Muchísimas gracias por la invitación, mis hermanos. Como bien lo dijiste, mi nombre es Javier Mendieta Camacho. Soy Aguaniurú, Mila Babalawo. He iniciado la tradición afrocubana. Tengo hecho el Eguá desde el año 1994 y en el año 2000 tuve la fortuna de consagrarme en el sacerdocio de Ifá. Y radico en la Ciudad de México. Soy mexicano, lógicamente, y soy Oluo Sighuayú. Tengo 10 IFASes hechos y bueno, una cantidad también considerable de ahijados iniciados en Mano Rula, en algunos otros poderes. Esa es la oportunidad que me ha dado Olodumare IFA de desempeñarme en este sacerdocio tan importante. Es a grosso modo mi trayectoria religiosa, mis hermanos. Mi Oluo Sighuayú se llama Maurilio Domínguez, Ogunda Bioté también, ahijado del Pidio Cárdenas de Armas Uturazá, y el Pidio Cárdenas fue mi Oyubón y también mi Babangón Ifá. Por azares del destino, por circunstancias, no estuve tanto tiempo con mi Oluo Sighuayú, no por problemas de índole como se suelen dar, ¿no? De problemas, de enemistades, no por esas situaciones. Simplemente no se hizo un camino con él. A la fecha nos vemos, nos queremos, nos saludamos, nos visitamos, pero yo tuve que emprender mi camino de manera separada de él. Y es cuando llegó con Víctor Rodríguez Obarafún. Él fue el que me dio el Juanardo, que justamente ayer, antier, el 2 de noviembre, acabo de cumplir años de haberlo recibido con él. Y todos los demás poderes que tengo recibidos vienen de su mano, así como él también me yugoneó la mayoría de mis IFASes, y con él aprendí verdaderamente la práctica de Ifá. Con él me hice como religioso, y se puede decir que tengo 2 padrinos, y con los 2 me llevo perfectamente bien. Mi padrino Víctor acaba de venir a México en el mes de mayo, yo le di el COFA a su esposa, ellos viven en Chile ahora. Y con mi padrino Mao tengo una relación también maravillosa, donde todos los días nos estamos dando los buenos días, donde nos invitamos y nos llevamos muy bien también, sin problema de ninguna índole. Excelente. Muy bien, Javier. Oluo, voy a empezar que tratemos un punto bien interesante. En cada país donde ha llegado IFA, donde ha llegado OCHA, estos países, hablemos de Cuba, Venezuela, Colombia, Haití, Brasil, México, Panamá, cada país tiene su cultura, su creencia, su fe Sí, natural señor. que es patrimonio de cada pueblo, de cada cultura, ¿cierto? ¿No? En el caso que vemos en Cuba, vimos cómo llegó la OCHA, llegó IFA y el sincretismo. Hubo el sincretismo no solo con la iglesia católica, sino con tradiciones bantú, por ejemplo. En Venezuela llegó muchísimo después la OCHA IFA, pero también Venezuela, cada región, inclusive el país como tal, tiene creencias religiosas, Sí, dogmas de señor. fe que pueden ser católicos de distintas religiones, pero tienen culto a los ancestros.
Claro, claro. como los tiene Cuba, de igual manera como los tienen ustedes en México. Yo quisiera que tú me hicieras una introducción más o menos. Una persona como tú, mexicano de origen, con una tradición y una fe, al encontrarse con la Ocha y con Ifá, al conocerlo, ¿cómo fue el enfrentamiento? ¿Cómo fue la introducción? ¿Y cómo se ha seguido llevando tu creencia natal mexicana, no uniéndola y mezclándola, pero sí llevando ambas creencias y ambas fe? Sí, claro. Como bien lo dijiste, ¿no? Creo que todas las naciones latinoamericanas tenemos algo en común, que es una gran espiritualidad. Lógicamente, de un origen muy diferente, muy distinto a la espiritualidad africanista, que finalmente es la que en la actualidad practicamos en su mayoría. Pero ya tenemos ramas, ya tenemos una creencia, una espiritualidad muy específica, particularmente con la cultura indígena, sobre todo, porque tú sabes que Latinoamérica estuvo permeada de tribus, de etnias y de razas diferentes en cuanto a estas tradiciones. No es tan difícil de amalgamar una cosa con la otra, dado que tienen fundamentalmente la misma raíz. Se habla de cultuar los elementos, se habla de tener una medicina indígena, se habla de tener cierta proclividad al totemismo, ¿verdad? En fin, yo creo que son muy compatibles. En mi caso no me fue difícil porque yo provengo de una familia espiritual. Recuerdo que mi bisabuela era hierbera y curaba niños y toda la gente del vecindario acudía con ella para que le acomodara la mollera a los bebés, como se dice, ¿no? Les quebrara el empacho, les pasara un huevo para quitarles el mal de ojo. Todo eso era el pan de cada día de las comunidades. Yo soy de un pueblo, no soy originario de una ciudad, soy originario de un pueblo. Pero es así como se abordaba. Es más, podría decirles que en mi comunidad no había ni médico. Toda la gente que tenía un mal acudía con una curandera, era su primera instancia, ¿no? A que le pasara un huevo encima, un ramo de limpia. Inclusive, las señoras que daban a luz lo hacían con una partera, ¿no? El médico ni siquiera se conocía, ¿no? En las épocas en las que me tocó vivir esas situaciones. Creo que ahora ya es un poquito más moderno, ¿no? Pero aún así persiste esa tradición. Por lo tanto, nosotros nos curábamos con medicina natural, nos curábamos con tisanas, nos curábamos con frutos, nos curábamos pasándonos una gallina, como lo hacemos también en nuestras tradiciones afrocubanas, ¿no? Entonces no es nada difícil compaginar de alguna manera la creencia, la tradición indígena mesoamericana, por decirlo de alguna forma, con la tradición indígena africanista, ¿no? Creo que se parecen, creo que son compatibles, creo que tienen muchos puntos de encuentro y por lo menos a la gente mexicana, a la gente latinoamericana en general, no creo que sea un cambio absoluto en cuanto a la manera de enfrentar enfermedades, malas suertes, hechicerías y demás cosas que pudieran pues sufragarse con la creencia tradicional indígena, ¿no? Javier, ¿y tú aplicas el refrán de que un viejo amigo no se olvida? Tú dentro de tu praxis, te puede llegar un personaje de la comunidad que tenga esa creencia y tú puedas remitirlo a hacer cosas no por IFA, sino por su creencia espiritual. Hermano, mira, sí tengo conocimiento de muchas cosas, de algunos, inclusive algunas medicinas, ¿no? Sé cómo bajar, por ejemplo, la fiebre, sé cómo quebrarle el empacho a un niño, sé algunas cosas, pero no es en realidad lo que yo he privilegiado en mi práctica, lógicamente, ¿no? Ustedes saben que nosotros cuando estamos iniciados en IFA en Ocha, entre las tradiciones africanistas, estamos obligados a estudiar, ¿verdad? Estamos obligados a profundizar
estamos obligados a ahondar y estamos obligados a paginar el estudio, la teoría con la praxis, ¿no? Por tanto, no, tampoco podría yo decir que yo estuviese mezclando alguna cosa con la otra. Creo que el tiempo que yo he ejercido mi sacerdocio ha sido fundamentalmente en la vertiente de nosotros, del IFA, ¿no? Sin inventar, sin atribuirme cosas. Lo que sí podría decirles es que el yo haber conocido desde muy chico la herbolaria, por ejemplo, mexicana, a mí me ha ayudado mucho, eso sí podría decirles, porque ustedes saben que dentro de nuestras prácticas en el ifismo, pues la herbolaria es una parte importantísima en nuestra tradición, ¿verdad? Y conocer las hierbas, conocer su aplicación, conocer sus características, conocerlas como tal, sí me ha ayudado muchísimo. Porque lógicamente yo me crié prácticamente en un vergel, conociendo las hierbas desde muy niño, ¿no? Porque ahí era de que tu mamá te mandaba a traer la hierba de tal, la hierba de no sé qué, la hierba de no sé cuánto, para el té, porque el niño, el hermanito tenía dolores de estómago, porque tenía una fiebre, bla, 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 y entonces estabas obligado a conocerlo, ¿no? En eso sí, inevitablemente, que me ha ayudado muchísimo, porque yo quisiera pensar que una persona iniciada en Ifá o en Ocha o en una tradición nuestra que proviene directamente de una ciudad, se le haría muy difícil. Pero en mi caso particular, yo conocía las hierbas desde muy niño y eso sí me ha ayudado y eso sí lo he implementado en mi práctica religiosa, sin duda alguna. Quedará muy contento porque Javier esté con nosotros. Sí, señor. Como siempre hemos tenido la comunicación desde hace muchos años, es una persona admirable de mi parte porque la manera de pensar es muy similar a la nuestra. Primordialmente hablo sobre mí, sobre que somos personas que no vivimos de IFA, sino que vivimos para IFA. Lo hacemos con pasión, lo hacemos con amor, porque no comemos de algún ahijado, de alguna persona que nos toque la puerta y tenga algún problema. Nuestra vivencia la hacemos mediante otros trabajos y lógicamente que también trabajamos con IFA, pero nos podemos dar el lujo de ayudar a quien realmente necesita ayuda sin mirarlo económicamente y también de darnos también el lujo de que cada cual pague sus derechos justamente si dispone de él. Entonces son de esas pocas personas admirables que no viven de IFA, sino que viven para IFA y bueno, es el caso muy similar de nosotros. Esto que está diciendo Javier es muy importante porque siempre digo y lo mantengo que México es un país muy grande, conozco algunas partes de México. México tiene diferentes culturas según su estado, según su zona geográfica y es muy rico en lo que es el conocimiento espiritual, es muy rico también en lo que es el conocimiento religioso según la zona. Y en México han nacido nuevos cultos, nuevas creencias, digo nuevas porque no son milenarias, pero por lógica lo más antiguo es la creencia que tenían los mayas. Y eso que tú estás hablando es muy importante sobre el conocimiento de las hierbas, el conocimiento de la botánica a la hora de actuar en lo espiritual y también en lo físico, ¿no? Y es bien importante porque hoy en día creo que hay muchos problemas, como lo ha habido siempre con las redes sociales, donde en México, como en Venezuela y también como Cuba, vemos gente que inventa mucho, gente que está haciendo cosas, haciendo un sancocho, como diríamos en Venezuela, haciendo un mix de palo monte, palo mayombe, con lo que es más llamado santería, que es la ocha, también con IFA, y lo vemos también que están metiendo hasta la Santa Muerta en este paquete, y es bien importante, y también por lo menos hay quien adora lo que es la tradición católica, con San Judas Tadeo, con la Virgen de Guadalupe, pero también hacen un mix con nuestras creencias. Entonces es importante lo que tú estás diciendo porque tú llevas IFA con seriedad, eso a mí me consta. No tenemos ese mix, esas ganas de adoptar una cultura africana cuando realmente somos de países latinoamericanos. Tenemos México, tiene una cultura muy bonita, muy rica en tradiciones, igual que Venezuela, igual que Cuba, y no nos hace falta adoptar cultura de otros países, más si el conocimiento espiritual, que es algo muy diferente, es algo totalmente distinto a lo que es la cultura. Realmente tú como nosotros no nos hace falta la cultura, nos hace falta lo que es el conocimiento espiritual y seguirlo engordando, por llamarlo así. Entonces sí sería bueno que nos explicara cómo está en México, ¿verdad? Que es un país tan importante, ese mix que hacen de conocimientos, unos reales, unos irreales, de lo que sería Ocha, de lo que sería IFA, de lo que es
también el palo mayombe, de lo que Sí, llaman allá la Santa Muerte, del culto a San Judas Tadeo, y hay otros cultos que no recuerdo ahora mismo el nombre, de ok. estos espíritus que se veneran en México, que son importantes como en Venezuela, como el caso de la reina María Leonza, del negro Felipe. En México también hay ese culto. ¿Y cómo haces tú para dividir esto cuando la gente llega a tu casa a solicitar una ayuda y vienen con ese chip de tener ese sancocho que sabemos que ellos lo reciben sin mala intención, sino con la única manera de ayudarse? ¿Cómo haces tú para aclararle, esto es Ocha, esto es IFA, ustedes están haciendo lo incorrecto o no se debería de mezclar? ¿Qué haces tú en estos casos que sabemos que tienes experiencia en esto? Rafa, pues antes que nada te agradezco tus conceptos y sabes que eres bien correspondido, hermano, se te quiere, se te aprecia de verdad de corazón. Hermanos, miren, efectivamente México ha sido tradicionalmente un país muy espiritual, de gente con mucha fe, de gente con mucha creencia. Creo que los mexicanos, si hubiese un ranking de fe por países a nivel, por lo menos latinoamericano, México sería de los primeros. Pues tenemos mucha fe, somos gente con una fe muy exacerbada, diría yo, ¿no? Y efectivamente eso es eso presenta un panorama ventajoso para la gente que quiere sacar partido de ello, como es el caso de lo que ustedes han Exacto. estado comentando, ¿no? Se ha hecho un enredijo, perdónenme el término, pero eso es lo que es, un enredijo entre una cosa y otra, entre tradiciones, entre creencias, entre mitos, entre inventos, en fin, muchísimas cosas, ¿no? Quizás la fe de la gente, digamos, parcializada. Por ejemplo, si alguien cree en la Santa Muerte, respetable. Si alguien cree en el niño Fidencio, respetable. Si alguien cree en Jesús Malverde, lo es también respetable. Si alguien cree en Jesús Jesús Malverde, ¿no? Que Malverde. también es otro que también Ah, sí, sí, ese, no me pues recordaba el también nombre. se venera Sí, por allá por el noreste de la República, ¿no? En fin, eso es respetable. Pero lo que no está bien es que se estén mezclando las cosas, las tradiciones, como ustedes bien lo mencionan, y después se hace algo, no sé, una ensalada rara, una ensalada extraña, donde ya no se sabe qué es esto y qué es lo otro, ¿no? Yo veo a gente con collares extraños que portan, solo Dios sabe por qué, algunos te saben explicar qué es lo que tienen, otros no te saben explicar ni siquiera eso. Y como les digo, esta religiosidad, este fervor popular por la religión o por la fe, por la creencia religiosa, ha dado como resultado que haya mucha gente atreviéndose a hacer cosas lamentables, yo diría, ¿no? Entonces, sí, en mi caso, créanme que mis hermanos, que a mi casa, que es casa de todos ustedes, llega prácticamente gracias. con mucha frecuencia, casi todos los días, personas engañadas, estafadas, personas sorprendidas, personas que ya fueron en algún momento robadas, diría yo, esa es la palabra, ¿no? Y yo me he dado la tarea de aclararles, me he dado la tarea de ubicarlos en el punto correcto. Si tú quieres ser un adorador de la Santa Muerte, estás en tu derecho, pero no tienes nada que hacer conmigo. Si tú quieres ser una persona que quieres adorar o cultuar o participar del culto del Palo Mayombe, también tienes que dirigirte al punto correcto. Si tú quieres adorar a Jesús Malverde, por poner un ejemplo, bueno, tendrás que buscar la iglesia de Jesús Malverde. Últimamente yo he estado escuchando aquí mucho que también se está adorando mucho a Satanás o a Lucifer. No sé si sea la misma, no sé si sea la misma Sí, entidad, no sé, pero ya están muchos santuarios de adoración a Satanás, al diablo, en pocas palabras, ¿no? sí, se ha hecho más público. Anteriormente eso era algo como que se Exacto, guardaba con mucho recelo por el qué exacto, dirán, por exacto. la supuesta moral, pero lógicamente también es No, ahora, respetuoso mientras no le hagan daño a nadie, ¿no? Pero exacto. lo que estamos viendo en las redes sociales, de verdad que en todos los ámbitos es bastante feo, es bastante lastimoso y lamentablemente ahí Así es. falla la OCHA, lo salpica muy fuerte, realmente a la gente honesta principalmente que cuida IFA, que cuida la OCHA. Como bien lo dices, es muy respetable las creencias, es muy respetable cada vertiente, ¿no? Bueno, como dice IFA, para que el mundo sea mundo debe de haber de todo. O sea, estamos de acuerdo que eso existe porque ya no es voluntad de un ser humano, existe y punto. Pero sí es lamentable que se esté mezclando, que se hagan unas mezcolanzas extrañas, ¿no? Se mezcla espiritismo, donde se mezcla satanismo,
donde se mezcla el culto a la Santa Muerte, donde se mezclan cosas que no debieran de estar mezcladas, porque no lo sé, no sé cómo se cultúe eso porque yo no participo, pero sí sabemos que nuestra tradición afrocubana, sí sabemos que está sometida a reglas, tan es así que se llama regla 8 Ifá, y que esas reglas no es que sean privativas, no es que estén buscando ser preponderantes o supremacistas, pero creo que no tienen tanto que ver con otro tipo de tradiciones, no por lo menos en su metodología, ¿no? A lo mejor en una forma filosófica sabemos que existen entidades, unas avanzadas, otras menos que otras, y así sucesivamente. Pero no existe como tal un lugar donde pudiéramos decir que estaría inserta la cultuación de entidades particulares, ¿no? Y sin embargo ahora aquí en México lo hacen de esa forma. Entonces, sí es muy, muy complicado estar lidiando de alguna manera con ese tipo de circunstancias. Ya de suyo, y también quiero comentarlo, porque también es algo que uno en la praxis cotidiana se lo encuentra muy frecuentemente. Ya de suyo, en nuestra misma tradición afrocubana, ya hay corrientes que están haciendo cosas diferentes entre sí. Yo me he encontrado, por ejemplo, que vienen personas, damas, con 16 o 19 Kinifa en su Icofafún. Para mí eso es algo que no lo conocía, por lo menos, ¿verdad? No lo encuentro en ningún lado tampoco. Pero eso sí está dado por religiosos, por sacerdotes de Ifá. Ya de suyo es engorroso estar descubriendo esa situación y estárselo aclarando a las personas, como que todavía después vienen otras tradiciones encimadas, otras cosas extrañas. Exacto. Aquí, por ejemplo, se estila mucho que hay gentes que dan unos muñequitos vestidos como los orichas, como el Eguá, como Yemayá, como Chum, y así consecutivamente, ¿no? Entonces le llaman los babies. Y eso los Ah, entregan, ¿no? Los venden en los mercados esotéricos, los venden, les hacen ceremonia y los entregan. Entonces, ahí ya el que los entrega ya pasa a ser padrino, ya pasa a ser madrina, y la gente los tiene ahí en su altar y los venera y tienen sus collarcitos y lequecitos así colgaditos, en fin. Entonces, sí es una serie de falsos fundamentos, que a cada paso uno se va encontrando, ¿no? Difícil, sí. Ingrato, sí, porque al final de cuentas la gente paga por ser estafada. Y a nosotros nos queda la difícil misión e ingrata a la vez de aclararle las situaciones a la gente, ver cómo sus ilusiones de tener algún fundamento religioso se Sí, van por los suelos algo y ficticio. después, exacto, y después quedarnos con la responsabilidad de recomponerles el camino. Y muchas veces la gente piensa, bueno, ya me estafó fulano, ya me dio un baby, ya no sé qué, y pues ahora para que me lo hagan bien, pues me lo tendrán que recuperar. Y pues no, ¿verdad? Porque la gente ya pagó, pero no pagó por lo correcto. Y tendrá Exactamente, que volver a pagar por lo correcto. Es exactamente. así, definitivamente. Y yo Ah, qué bueno. me refiero a México porque conozco, he ido, visitado México muchas veces, admiro mucho el pueblo mexicano, admiro mucho su cultura y es lastimoso, y en Venezuela también sucede, últimamente también está sucediendo en Cuba, que hay este tipo de estafa, este tipo de mentiras que lógicamente opacan el buen trabajo de los olorizas honestos, de los babalaguos honestos, Sí, y lamentablemente hay que hacerlo público y ventilarlo, porque lo más triste de esto es que hay gente que se deja reorientar, hay gente que desaprende lo malo, pero hay un gran grupo de gente que no quiere sí, aprender, hay un gran grupo de gente que puede sí. verlos a ustedes dos haciendo algo correcto, algo honesto, y discuten con ustedes diciendo que los estafadores son ustedes que están haciendo las cosas Ah, bien. qué bueno. Entonces, lamentablemente, no se puede ayudar a todo el mundo, hay que dejar que cada cual cumpla su destino, y si su destino tiene que ser estafado para aprender y corregirse en esta vida en la que viene, que así sea. Yo quiero decir que también esto se ha generado pues, por los ánimos comercialistas de gente farsante, usurpadora, de falsos profetas, Exacto. digamos de alguna manera. Pero también es muy propiciado por el mismo afán comercialista de mucha gente, ¿no? Ustedes deberían de ver cómo está enorme el mercado de Sonora, que es famoso Sí, porque es el mercado donde se vende, yo creo que en Latinoamérica debe ser el mercado más grande, ¿no?
de donde se vende todo este tipo de situaciones para la brujería, para la magia, ¿no? En México. Ahora es grandísimo. Los lugares que antes eran estacionamiento ahí en áreas comunes, ya están llenos de puestos de baratijas, ¿no? Y Entonces, sí, perdón, perdón. yo pienso que el mercado de Sonora es muy similar a lo que es el Gran Bazar en Estambul, en Turquía. Es Seguro, casi lo mismo. seguro, Es sí, seguro. algo gigante, impresionante. Seguro. Y entonces, a mi juicio, a mi parecer, la gente que se dedica a vender cosas religiosas también ha colaborado mucho a esto, porque han hecho muchos inventos, ¿no? Ahora se estila, le venden iruques para todos los santos, cuando sabemos que los iruques son exclusivos de ciertos santos nada más. Pero el comercialismo dice que tú tienes que ponerle un iruque y ya no te lo dice tu padrino, ya te lo dice el comerciante. Porque Exactamente. cuando tú vas a adquirir algún elemento para tu práctica, el comerciante te dice, mira, llévate esto, que esto lo lleva fulano, que esto lo lleva sutano, que esto no sé qué. He visto otra cosa también. He visto, por ejemplo, que ahora todas las santas femeninas les endilgan una antifaz. ¿De dónde? Ya, este es el antifaz de Ochun, este es el antifaz de Yemayá, este es el antifaz de no sé qué, y es un fundamento y no sé cuánto. Entonces, ahora muchos, no digo que todos, pero muchos comerciantes están educando a las nuevas generaciones. Otro caso, ahora se estila, por ejemplo, que se están vendiendo unas casitas de barro que son para el Eguá. ¿De cuándo acá el Eguá vive en una casa? ¿De cuándo acá vive en una casa? Eso no solamente en México, también aquí en Estados Unidos, en Miami yo lo he visto. Ah, bueno. En estas tiendas de venta de artículos esotéricos y religiosos venden esas casitas. Son muchas cosas que no solamente es en México, es en muchas partes. Pero quien lo causa, digo, mercaderes hay en todos lados, ¿estás de acuerdo? Exactamente. Entonces, Claro, claro. de alguna manera yo creo que muchas de las nuevas generaciones no están bajo la guía de un padrino o que quieren aprender la religión por su cuenta, están muy proclives a caer en las manos de gente estafadora, de gente que está desvirtuando las cosas y que por comercialismo y que por ganar dinero están inventando una nueva religión. Entonces caigo al punto de lo que comentábamos hace rato, ¿no? De lo que decíamos, o sea, ya de suyo, nosotros en nuestra propia tradición estamos enfrentados a estafas, estamos enfrentados a inventos, y en México estamos enfrentados también a terceras o cuartas o quintas manifestaciones religiosas que también están interfiriendo de alguna manera en nuestra práctica. Algo muy difícil, pero bueno, es algo que al final de cuentas tenemos que ir enfrentando y tenemos que ir aclarando. Todo esto, Olu, apartando el tema de negocio, dinero, mercantilismo, comercio, hay algo muy importante que es la falta de principios y valores religiosos, la Sí, falta Guru. de gente que está empezando en nuestra práctica o en la que sea, sin ver que debe haber un respeto hacia los mayores. No Guru. porque tú le rindas respeto a un mayor, vas a ser menos que ese mayor. Vas a ser es una persona extremadamente inteligente porque vas a aprender del mayor. Hay una cosa Sí, muy importante, el mayor no es porque solamente porque sea una persona de canas que debas respetarlo o porque sea tu padrino que te inició, porque simplemente tiene más tiempo que tú bregando, luchando en la vida, se ha enfrentado a los es a verdad. Yogún, a los viejos, a los ancianos babalaos, a los ancianos Oloriza, ya los sientan y los llaman locos. Cuando esos son personajes que se han enfrentado a los Ayogún, a Iku, a Iña, y ahora Sí, están vivos, Guru. han estado de la mano con ellos, pasando por Arun, por Ofo, pero se vuelven a levantar, a llegar a una madurez. ¿Qué mejor que la experiencia para decirle a un menor cómo enfrentarse por determinado caso de Odu o de consulta o de adivinación a un Ayogun que sea? Entonces, la falta de Sí, educación, principios, está permitiendo que esto suceda. ¿Entiende? Bien, usted sabe que todo eso se perdió. sí, Esto señor. está por un despeñadero. Sí, Los secretos que supuestamente eran después de la cortina, ahora están en público. sí, La, señor. la Es una gran verdad. espiritualidad se tiene que ir, Javier.
esto es espiritualidad, esto es energía. Caché, Baruch. Entonces, ¿qué tanto daño le ha hecho las redes sociales? O no son las redes sociales, son las personas. O no son las personas, es la falta de mayores. ¿Qué consideras tú que es lo que está pasando? Y además te invito a hacer un llamado a las nuevas generaciones y a las viejas generaciones que si pueden frenar esto que está pasando, colaboran. Caché, Baruch, mi hermano. Todos los factores que tú mencionaste, mi hermano, tienen que ver. Pero considero que uno de los fundamentales es que se ha perdido el respeto desde dentro, desde nuestro seno, ¿no? Yo considero que un mayor, un padrino, un agente, un maestro que está dirigiendo un hilo religioso, que está dirigiendo una congregación religiosa, debiera de tener ciertas características, como bien tú lo mencionabas, producto de su conocimiento, de su rodaje, de su experiencia, producto de todo lo que viene siendo el aprendizaje en el campo. Lógicamente también la teoría es importantísima, pero el aprendizaje en el campo no tiene parangón. Entonces, creo que hubo un tiempo en el cual se nos fueron mayores, parece que tuvimos que quedarnos huérfanos en algún momento de la vida, de gente grande, de gente que le dio brillo a esta tradición. Y en ese momento hubo una coyuntura que no benefició a propias tradiciones afrocubanas, y creo que es en todas, ¿no? No solamente en IFA. Y de ahí se derivó que ya la gente no quiso asumir el rol de cabeza, de dirigente, porque ello conlleva muchas responsabilidades. Si el cuerpo está mal, dice IFA, el cuerpo tiene que estarlo también. Por lo tanto, se empezó a relajar todo, se empezó a ser permisivo con todo, se empezó a darle un contexto de menos secrecía también a nuestras cosas, ¿no? Y se relajó, y entonces comenzó a haber una generación de personas que ya no estaban preocupados por preservar las tradiciones, que ya no estaban preocupados por conservar el legado de aquellos viejos que nos trajeron todo ese bagaje de información. Entonces, de las redes sociales, aparecen las redes sociales, y como lo decía el presidente mexicano que acaba de salir hace unos días apenas, benditas redes sociales, ¿no? Benditas para muchos y malditas para otros, porque benditas en el sentido de que, míranos ahorita haciendo una labor, yo haciendo eco a la buena intención que ustedes como buenos religiosos tienen, y muchos otros hermanos que han participado en el foro tan importante de difusión que tienen ustedes, pero claro, porque ustedes son buenas personas, son gente bien intencionada, ¿verdad? Pero también hay otros foros, hay otras personas, hay otras intenciones enmarcadas con otras personas que no son las mejores. Y entonces a una persona que no está muy bien enterada, una persona que no está muy bien documentada, y sobre todo una persona que no está muy bien conducida por un buen maestro responsable y conocedor, pues se pierde fácilmente, ¿no? Se pierde fácilmente. Aprender religión en redes sociales, desde mi punto de vista, es caer en el error de pensar que Changó era un mujeriego borrachín y parlanchín y bailador, ¿verdad? Que Ochun era la mujer de todo el pueblo, ¿verdad? Y de prostituta no la bajaba, ¿verdad? Que Leguá era un fumador de esto, del otro, irresponsable y demás. Eso es lo que muchos canales de difusión religiosa les están poniendo enfrente a muchas personas que están ávidas de saber qué es la religión. Y entonces, un mayor, una persona, un dirigente, un maestro que está a cargo de un pueblo religioso, pues tendría que estar interesado en ver de qué manera sus nuevas generaciones están aprendiendo la religión. Entonces, tiene las dos vertientes. Puede ser una cosa muy buena. Yo, por ejemplo, sigo a gente interesantísima en estos foros. Yo estaba, por ejemplo, digo, y no es que quedar bien con ustedes, yo estaba mirando, por ejemplo, la serie de videos que ustedes hicieron con el doctor Enrique Orozco. Caray, se me olvidó. Enrique Orozco, por ejemplo, el tema interesantísimo de Q, Oru, Negon. Yo estaba embobado, yo estaba así como apasionadísimo con el tema. En fin, he seguido otros babalaos que hablan de temas interesantísimos,
y uno tiene que buscar, uno tiene que ir buscando lo bueno entre tanta paja. Entonces considero que es bueno, pero sí siempre y cuando se tenga la guía correcta de un mayor, se tenga también la responsabilidad de buscar algo que sea constructivo, porque, y también sobre todo saber discernir entre lo que sí es productivo, lo que sí es verdadero y lo que no es tanto. Es correcto. Hay algo que quiero compartir con ustedes dos. Y es que siempre en los últimos años yo he pensado y he dicho que es muy importante para todos los babalawos conscientes que la cultura es súper importante en él. Un Sí, babalawo culto, un babalawo con sí, educación es súper importante y es un gran daño sobre lo que estamos hablando de lo que pasa actualmente con sí, gente que no tiene educación. Gente, primero podemos dividir los que son estafadores, que no tienen ninguna consagración importante. Son falsos olorizas, son falsos babalaú, hay falsos faleros, o sea, gente que nunca fue consagrada, gente que se inventó sus consagraciones para hacerse una publicidad en Internet, para promocionarse en Internet y robar a los incautos. sí, señor. Pero también hay un grupo que sí están correctamente consagrados, iniciados, dolorizas, de babalao, y es súper importante lo que es la cultura. Yo siempre le digo a los babalawos que son menores que yo y comparto también con los que son mayores que yo, que aprendo muchos de ellos, de los menores y de los mayores, lo que es importante para un babalawo, lo que es la cultura, el conocimiento en general, porque esto nos lleva a tener realmente conocimiento sobre la vida, porque muchas veces estos babalawos dicen, falo es todo y fa es la vida, pero realmente ellos desconocen gran parte de lo todo y gran parte de la vida. Entonces, sí es importante lo que es la buena educación, es importante que lo que es un babalawo sea culto y que maneje por lo menos lo básico de muchos temas de la vida, lo que es la espiritualidad, lo que es la religiosidad, lo que es la ciencia, lo que es la cultura, todo es muy importante para el babalawo porque hablamos de conocimiento, pero la mayoría actualmente lo que escasa es de conocimiento. Entonces siempre es súper importante lo que es la preparación. Heriberto y yo conversamos en un podcast anterior y decíamos qué tan importante, junto con los otros hermanos de la Fraternidad y Falla de las Américas, qué tan importante es la imagen de un babalawo. Yo diría que es súper H. importante, Boru. porque llegar al hogar de un babalawo donde veamos una bonita familia, donde veamos que H. hay Boru. un balance moral, un balance económico, nos quiere decir que estamos en el lugar correcto. Y no estoy desmeritando a aquellas personas que son humildes o que no han tenido suerte, pero realmente si el babalawo no se arregla sus problemas internos, personales, familiares, ¿cómo Lógico. le va a arreglar la vida a las personas que buscan por su ayuda? Si vas a tocar Sí, la puerta de alguien y vas a ver a alguien que tiene una familia destruida, vas a ver un supuesto abuelo o un babalawo que está enfermo físicamente porque él no se cuida, porque no va al médico, pero yo llevo una enfermedad que me dicen que es espiritual. Él no es el que te va a ayudar. Si yo estoy buscando conseguir un trabajo y veo que esta persona que me va a ayudar nunca trabaja en su vida, ¿cómo me va a ayudar? Es claro. el caso que es muy criticado con los sacerdotes católicos, donde se les Sí, prohíbe por el celibato tener una familia, a pesar de que hoy sí. en día ya ellos también hacen de todo un poco. Entonces, ¿cómo va a ser el sacerdote católico el que santifique mi familia o el que me resuelva un problema matrimonial, un problema de pareja, un problema familiar si no tienen hijos, no tienen Sí, pareja? Lamentablemente en los países de Latinoamérica, de donde nosotros nacimos, de donde venimos, lo que es la economía, aunque no lo creamos, afecta mucho, lo que es el grado de educación afecta sí, mucho. Y Venezuela, desde el gobierno que tenía, estaba muchísimo mejor, las personas tenían una educación en su mayoría íntegra. Igualmente sí, vemos en México que hay un contraste grande donde hay personas con muy buena educación, pero hay personas que tienen un grado cultural y educativo muy bajo. sí, Y esto señor. nos afecta en lo espiritual, a conciencia que nos afecta mucho porque estamos teniendo sacerdotes de mentira y sacerdotes de verdad que están faltos de muchas cosas y que si ellos están con esa escasez, ellos no pueden ayudar a otra persona con sus problemas, no lo pueden ayudar porque esa escasez no les permite poder ayudar a esas personas que están solicitando su ayuda. Es verdad. Tocaste en tu alocución, mi hermano, tocaste temas que son devastadores. Verdaderamente que ser sacerdote de Ifá o sacerdote oloriza es una labor bastante difícil, bastante complicada. Y para poder ser un sacerdote eficiente, uno tiene que prepararse mucho.
en la práctica, pero también en la teoría. La práctica podría ser como es hablarle correctamente a cada orisa. Estoy Entonces, de acuerdo. entonces esto es una labor prácticamente pedagógica, si es que cupiera Es correcto. ese término, ¿no? Y la persona que no tiene educada mente, que no tiene ese razonamiento científico, verdaderamente que está limitada, porque yo siempre lo he dicho, el babalao es médico, es psicólogo, es Correcto. abogado, es lingüista, es sociólogo, en fin, cubrimos bastantes roles de conocimiento humano, de conocimiento científico humano inclusive. Yo recuerdo que cuando yo tenía por ahí de 5 años de IFA, estaba recopilando conocimiento de donde fuera. Y recuerdo que comencé a llegarme literatura nigeriana para comparar, porque, bueno, uno siempre tiene que tener sus límites expandidos, ¿no? Todo venía en inglés. Y yo había estudiado inglés hasta un punto, de alguna manera, un inglés técnico, un inglés limitado en la universidad, en la preparatoria, en mi educación básica, digámoslo de alguna manera, pero no tenía un conocimiento amplio del idioma, ¿no? Tuve que estudiar un diplomado en inglés para poder allegarme los textos y después traducirlos para ver qué era lo que me servía y qué era lo que no me servía. Entonces, uno como religioso tiene en un momento determinado que prepararse académicamente. Yo recuerdo que cuando yo me inicié en IFA, estando mi yugón, el avalado conocidísimo, el Pidio Karen Suturazá, él hacía mucho mención de eso. Él decía que IFA era para gente pensante. Yo recuerdo muy bien que cuando yo me consagré en IFA, lo hice con otro hermano, ya fallecido, Víctor Manuel García Guzmán, Agua Uniorumi, Lagunda Meyi, y Eva Entonú, el cual era contador público, yo soy economista. Y entonces él se congratulaba mucho, el abuelo se congratulaba porque decía, qué bueno que está viniendo gente de otros países, de otras latitudes, a aprender IFA con nosotros, pero que tengan la capacidad intelectual y académica de asimilarlo. Porque nosotros, Muy lo bonito dijo, eso. claro, y lo dijo en la mesa de nuestro Iyuye, lo dijo, a nosotros ahora les estamos entregando un título en sus manos, pero de ustedes depende, con su aplicación al estudio, con su abnegación, con su conocimiento, con su investigación, con su dedicación, depende de ustedes sacarle el brillo a esos títulos, los cuales les estamos poniendo en su mano, ¿no? Yo recuerdo mucho eso, el viejo siempre privilegiaba la educación, la cultura, por encima de otros valores que lógicamente tiene que reunir un sacerdote, ¿no? Ya vienen otros valores como la rectitud, como lo decía Rafa, como el ser ejemplo. En ese tenor yo quiero comentarles y compartirles algo a ustedes y al público que nos está favoreciendo esto en la audiencia que ustedes tienen. Yo por lo menos soy una persona que trato de investigar cosas que sumen a mi conocimiento, a mi práctica, como lo hacemos también cotidianamente todos los consagrados, ¿verdad? ¿Qué hago yo, por ejemplo? Si te vi a ti, Eri, o a ti, Rafa, hacer un Evo, por ejemplo, y me gustó que tú hiciste una señalización en un nódulo, por ejemplo, ¿no? Y digo, no, eso está bueno. Yo lo voy a aplicar a mi práctica, ¿no? Lo que hago es que me ejecuto ese Evo y me lo hago yo mismo, ¿verdad? Porque es así, al final de cuentas, como bien ustedes lo dijeron, cosa que comparto al 100%. El Babalao primero se construye a sí mismo, primeramente se aplica y fa para sí mismo. La metodología, la filosofía, la praxis, tenemos que llevarla primeramente al punto de uno mismo y después sacarla para todos los demás. Entonces, yo no conozco, no concibo a un religioso sin cultura, que no sepa expresarse o que inclusive se exprese de una manera inapropiada. Yo por lo menos en México he visto cualquier cantidad de babalaos, que para mí no son babalaos, para mí son iniciados en el PAC, pero con Es correcto. comportamientos deleznables, ¿no? Con situaciones en su vida que honestamente si yo fuera una persona que estuviera buscando un guía, no me acercaría con ellos. Y no es una crítica ni es algo que pudiera ser algo discriminativo,
simple y sencillamente que yo no voy a ir a, por ejemplo, a hacerme una operación de páncreas o de vesícula y llegar al hospital y encontrar al médico brindando, tomando alcohol con las enfermeras o con el anestesista. Lógicamente eso no sería, ¿qué haríamos ahí? Yo diría, bueno, aquí no hay nada que Claro, hacer, mejor me voy. es un ejemplo comparativo totalmente válido. Es una comparación, pero es la realidad. Realmente. Por Lugo, Javier, así Aquí, mismo es. Una cosa sí, mi hermano. importante, usted se inició como sacerdote ¿en qué año? En el año 2000, mi hermano, de En el IFA en año el año 2000 2000. en En la Cuba, OCHA, correcto. en Cuba. Sí, 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 Eh, en Cuba, mi hermano. para nadie es un secreto que de los primeros babalawos que llegaron a fundar, a plantar bandera de Ocha y Fa, entre ellos estuvo el padrino Leonel Gámez Ochenibu. Eh, antes, Claro que sí, gran babalao, antes gran de amigo. él hubo también otros sacerdotes. Pero en aquella época, en el 99 o en el 2000, antes de tú iniciarte o ya recién iniciado, ¿extrañas esa época, cómo se manejaba el concepto, la terminología, la vida religiosa? ¿No la echas de menos? ¿Te gusta más la de ahora? ¿Tú crees que los cambios han traído estos cambios que ha experimentado la regla de Ocha y el sacerdocio Ifá son positivos? ¿Qué me puedes hablar del antes que tú conociste y lo que ves hoy en día? Bueno, puntualmente respondiendo a la pregunta de Eri, yo me quedo con la época anterior, lógicamente, porque aparte yo soy un producto de esa época. Yo me enamoré de IFA justamente mirando el trabajo de Leonel Ochenigue, por ejemplo, ¿no? De Martín Walker Odizá. Para mí el IFA de ahora es muy respetable cómo lo llevan, cómo lo practican, pero yo me siento ajeno a eso. Para mí lo más importante es esos valores que considero se fueron con los mayores. Uno de ellos, como lo comentamos, el mayor Leonel, ¿no? Y muchos que ya no están con nosotros. Entonces, para mi gusto es a la fecha algo que se perdió, algo que ya no va a regresar y yo me quedo con la época del pasado. Pero que en tu casa tú sigues con ese pasado, como yo en mi casa sigo con el mismo pasado que siempre añoro, que fue el que conocí, pero había gente mística, con H, magia que ya no existe, H, con magia que te tocaban sí, señor. y resolvías tu problema, con un consejo resolvías religión. Bueno, yo creo que IFA debe ser adaptado según el tiempo y según la cultura. ¿Qué pasa? Pero yo creo que los valores morales, lo que es el valor de la persona en cuanto a la educación, debe ser intacta, debe ser incorruptible. Entonces, Sí, lógicamente, yo no es que sea un crítico, yo respeto todos esos babalawos que llaman ser tradicionalistas, respeto todos los que vayan a Nigeria, que vayan a hacer nuevas consagraciones. Lógicamente, no respeto a aquel que nos critica, no lo respeto, realmente para mí es un cero a la izquierda. No sí, respeto a aquel que tiene que hacer daño a una tradición como la afrocubana para poder brillar él, porque eso es simplemente no tener ningún tipo de poder, ser una persona que está jugando sucio. Entonces yo pienso que IFA se adapta al tiempo. Nosotros no podemos llevar la cultura como se llevaba en Cuba en 1950, en sí, 1960, estamos en el año 2024 y ya lógicamente que el libro textual que nos ayudó mucho cuando nos iniciamos, el DICIFA no lo podemos aplicar como se aplicó en 1950, en 1940, en esa década porque estamos en otros tiempos. Por eso es muy importante que el babalawo se actualice. Pero claro, esos conocimientos místicos, esa magia, esos secretos, eso no puede cambiar. Pero sí, lógicamente, yo por lo menos no comparto adoptar una cultura que es de un país, que es de una raza, que no es la mía, no es lo que yo llevo en mi sangre, o que en mi cromosoma espiritual sí llevo esa magia, sí llevo lo que es la práctica espiritual y tal vez la práctica religiosa, muy bien. Yo creo que hasta mi padrino y amigo Leonel Gámez Ocheniguo hoy en día estuviera muy asombrado y estuviera de sí, muy mal humor claro, viendo cómo las cosas se desarrollan, porque él era una de las personas que ponía más orden y de verdad que fue uno de los pocos que le dio el buen uso a lo que son las redes sociales. sí, Lógicamente señor. lo hizo con un amor, con una pasión y lógicamente que peleaba mucho hasta con él mismo al ver el desastre que estaba sucediendo antes de que él pasara al plano espiritual nuevamente, antes que se H, regresara al mundo de la verdad.
Entonces yo creo que sí es Sí, importante que nos adaptemos a los tiempos. El babalawo tiene que ser culto, tiene que ser educado, pero no puede perder lo que dice, lo que está diciendo Heriberto, lo que es esa magia, lo que es ese misticismo de poder salvar a alguien, curar a alguien que tenga cáncer. Si tienes tu alma sucia, si estás pensando solamente en dinero, si solamente estás pensando cómo vas a sacar el dinero a esa persona, nunca vas a curar a alguien. Y realmente por eso sí, es que vuelvo atrás y digo, Javier Mendieta es uno de mis hermanos que yo respeto sí, mucho. ¿Por qué? Porque él trabaja IFA de corazón y yo sé que él ayuda a las personas. Algo muy similar a lo que nosotros hacemos. totalmente, sí, 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 sí. Pájaros del mismo plumaje vuelan juntos, mi hermano. Exactamente. Así Eso, como dice IFA, aves de la misma eso, pluma, vuelan juntos. Eso es correcto. Lugo, cuando a usted le toca la puerta un ahijado eh, o una persona que está buscando una ayuda desesperado porque tiene problemas, porque está mal, y se sienta con usted ante el oráculo de Ifá, cuando esta persona trae una profecía afectada de forma negativa, o sobo, o Ibi, como lo quieran llamar, y aparte de que viene afectado, vamos a poner un ejemplo, Aaron y Tori Egon, y el Egon es un Egon Burugú. Más o menos de qué manera usted trata estos casos. ¿Se va 100% por la vía del sacerdote de Ifá a las medicinas de Ifá? ¿O depende de la persona, usted enfoca la solución? Sí, cuando una persona está afectada por este tipo de energías, pues sabemos que esto no es más que la acción de una energía negativa en este caso, ¿no? Mi proceder es aplicar la metodología de IFA, la metodología, repito, que solemos usar todos los babalaos. Preguntar si es mediante un paraldo, si es mediante un cuaraldo, un oparaldo, un filembe, en fin, uno trata de utilizar la metodología que al final de cuentas es la que practicamos, ¿verdad? Y hay, aparte de ese tipo digamos, de medicina o de terapias sanadoras, por decirlo de alguna manera, para que sea entendible al público o espectador, hay cosas que refuerzan, como puede ser un bagüe, ¿no? Como puede ser algo al cuerpo, como puede ser un sarayeye con algo, que sarayeye todos sabemos que es una limpia con algo, en fin, la metodología que particularmente yo utilizo es esa, siempre buscando cómo contrarrestar esa energía que está afectando al consultante, pero siempre utilizando la metodología que está establecida en nuestra tradición o en la solución de la problemática. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros tenemos, por ejemplo, ciertas iniciaciones, tenemos ciertos poderes, tenemos cierta metodología donde podemos utilizar ciertos elementos y estamos facultados para ello, ¿no? Donde podemos pintar signos, donde podemos utilizar ciertos elementos, ciertas hierbas, ciertas esencias y demás. No es una cosa que nosotros inventemos, es algo que verdaderamente es un legado religioso que está establecido inclusive en nuestro corpus literario. Yo no me salgo de eso, queridos hermanos, yo no me salgo, yo no le busco soluciones externas a algo que me está siendo revelado por el oráculo de Ifá. Yo me sigo siempre con lo mío, yo utilizo la metodología que utilizas tú y es mi línea, es mi manera de abordarlo. Bueno, yo quería tocar el tema de lo que es la sintomatología de una persona cuando está embrujada, de una persona cuando la han trabajado con hechicería, con brujería, también lo que es la sintomatología de una persona que tenga junto con él un egumburucú, un espíritu oscuro, un espíritu de muy bajas vibraciones que le perturba, aparte de la sintomatología. ¿Cuáles serían las causas y consecuencias para ustedes de estos sucesos, de estos fenómenos paranormales que suceden con las personas que nos visitan, las personas que acuden a nuestra ayuda, en nuestros hogares, en nuestros templos? Bueno, en mi caso, yo considero la sintomatología o la manera de cómo uno determina en cuanto a la presencia de una energía negativa encima de una persona, en primer lugar, la revela la profecía, porque nosotros al consultar al oráculo, pues estamos con el conocimiento que uno posee, lógicamente, indagamos, pero también hay cosas que saltan a la vista.
Hay personas que llegan a la casa de un babalao, sí que anteriormente manejaban un nivel de prosperidad adecuado, bueno, llegan quebrados, hay gente que a lo mejor tenía una familia, llegan sin ella, hay gente que a lo mejor tenían salud y tú los encuentras con ella quebrantada o de plano carentes totalmente de la salud. Hay otros síntomas como por ejemplo que la gente refiere mucho escuchar ruidos en su entorno, ver sombras en su entorno, despertarse a ciertas horas de la madrugada, asustados, espantados, manejar niveles de ansiedad no contemplados en situaciones normales. Es decir, un entorno desolador, un entorno donde la persona no había estado en situaciones previas. Y al momento de que hace referencia a todo eso, o uno mismo verle el semblante a las personas, basta para darse cuenta más o menos de la situación. Y todo eso se confirma mediante la asistencia del oráculo de Ifá. Es mi manera de hacerlo. Sí, claramente, hay muchas señales que nos están hablando de que la persona está sometida a un proceso de una mala energía, ¿verdad? Pero tenemos que confirmarlo. Tenemos que confirmar de dónde viene, cuál es la fuente inicial, por qué esta persona adquirió esto. Si fue algún espíritu que se le pegó porque estaba en la calle, porque acudió a un lugar donde hay malas vibraciones, por ejemplo, un panteón, por ejemplo, un hospital, por ejemplo, la cárcel, o un espíritu pegado, ¿no? Una aimá, como se le dice, o bien que fue producto de un ataque de un enemigo, de una persona resentida, en fin, todo eso se tiene que determinar mediante el oráculo. Que si bien es cierto que se tienen que atacar las consecuencias o los efectos, también muchas veces se tiene que tomar en cuenta qué hacer para poder remediar el problema desde la fuente de donde viene. Así es. Estoy en gran parte de acuerdo. No sé qué opina Heriberto al respecto. ¿Cuál es su manera, su forma de identificar estos problemas que son cotidianos en general para todos los seres humanos, para todas las personas, sin importar su creencia, su credo, sin importar si es ateo, si es creyente en algo? Yo pienso que juega un rol fundamental la intuición, la intuición nata del babalago que está sentado ahí atendiendo a esa persona. Más que el conocimiento de estudio, su intuición y su espiritualidad. Creo que eso juega un papel muy importante, porque no es lo mismo, muchachos, con todo el respeto y el cariño del mundo a todos los hermanos babalao, no es lo mismo un babalao de libro que un babalao espiritual. Son dos cosas distintas, son dos cosas muy Seguro. distintas. Hago esto porque particularmente pienso que el rol que jugamos nosotros es determinativo a la hora de no solo ver el problema, sino dar con la solución exacta. Orúmila te puede pintar el orden, Orúmila te puede decir la medicina y te dice que sí, pero quien va a ejecutar es uno, es el sacerdote. Depende de su fuerza y su energía, combatir y vencer esa energía negativa que trae la persona. Creo que es un cúmulo de cosas, más que de estudios, el desarrollo y el intercambio energético entre el sacerdote e Ifá y los orishas es muy importante. Y sobre todo el culto y el respeto a los ancestros del sacerdote. Nosotros tenemos que cultivar a diario a nuestros ancestros, familiares y espirituales, religiosos, pienso yo. Pero yo estoy muy de acuerdo con las técnicas que utiliza Javier, es muy parecida a lo que hacemos nosotros, sin duda alguna. Bueno, yo opino que es un tema bastante delicado, ¿no? Porque cuando una persona acude a nosotros y esta persona tiene un daño espiritual, bien sea hechicería, brujería que le hicieron, bien sea que le enviaron lo que llamamos un espíritu oscuro, un egumburucú, es bastante delicado porque pueden pasar cosas muy sencillas y complejas, como lo dijo Javier, personas que pierden la familia, personas que pierden su trabajo, personas que quiebra su negocio, que su negocio se va a la ruina, pero también hemos visto casos de personas que se han suicidado, que han perdido la vida, se han autoinmolado y muchas veces por la ciencia dicen, no, es que tenía depresión, no es que tenía esta enfermedad mental y realmente no tiene que ver nada con su cuerpo biológico, tiene que ver con el alcance de una entidad
de baja vibración, de un espíritu oscuro, de un espíritu bien sea enviado, un espíritu que simplemente está parasitando con esa persona y le destruye la vida. Entonces muchas veces vemos que esto se maneja a la ligera por los babalawos o por los sacerdotes que tienen poca experiencia, que son muy teóricos y realmente es una situación bien delicada que puede llevar hasta acabar con la vida de alguien. Yo pienso que lo que dijo Javier, lo que dijiste tú, Heriberto, es algo bien importante, lo que es la intuición, lo que comenta Javier, hay muchos odus, muchos signos que nos van a manifestar que estamos en presencia de una persona que está infectada espiritualmente, una persona que tiene un ego, un espíritu que está parasitando sobre él, y es bien importante tener la solución a esto, colaborar con la solución. Y la realidad es que a veces, o muchas veces rezando o aprendiendo 300 versos de distintos signos, no se va a solventar esta situación. Hace falta lo que dijo Heriberto, lo que es el brillo espiritual de ese babalawo, lo que es tener un alma limpia, lo que es tener una conexión muy importante con los espíritus que nos dan apoyo, con esos espíritus seres protectores, con esos maestros que están en otra dimensión, que también están los orichas, pero vamos a estar claros de que hay una diferencia muy grande en lo que son los orichas, lo que son esas energías bastante importantes de la naturaleza, a estas energías espirituales que son nuestros maestros, nuestros guías protectores que nos están siempre están ayudando siempre al babalawo, al oloriza, que su fundamento ante la tierra, que ese trabajo que hace terrenal sea efectivo, sea realmente eficiente a la hora de combatir esta gente que viene embrujada, esta gente que viene con un espíritu oscuro entre nosotros. Es algo que hay que manejarlo de verdad con guantes de seda, porque es lo que es la conjugación de esos signos que nos vislumbran en la adivinación, en la consulta ante esa persona que está dañada, pero también es ese grado intuitivo que es esa comunicación que tienen nuestros espíritus, nuestros protectores, y nos indican qué debemos hacer con estas situaciones. Yo sé que es algo bien importante que no solamente vivimos los que estamos dentro de Ocha, dentro de IFA, él en general, gente que no tiene que ver hasta con creencias, gente que son católicas, que son cristianos y pasan por esto. Es algo muy delicado y es algo bien importante que el babalawo tiene que crear conciencia de cómo no solamente combatirlo, sino también de cómo hacer un balance entre estas energías, porque normalmente el mal, lo que es la oscuridad, no la podemos eliminar, pero sí podemos hacer un balance, podemos ecualizar estas energías, la positiva y la negativa, la blanca con la oscura, la claridad, la luz con la oscuridad, para que haya un buen desenvolvimiento y no sea una desgracia en la vida de las personas que acuden hacia nosotros. Agradecidos de más por tu compañía. Esperamos que se repita próximamente. Javier, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. De mi parte, de parte de todos los que integramos la Fraternidad IFA de las Américas, sabes que aquí tienes una ventana para poderte comunicar con todas las personas que quieran ser bien orientadas. De verdad, muchísimas gracias. Te enviamos un abrazo en la distancia y todas esas personas que estén en México, en mucha confianza, contacten a Javier Mendieta, que es un babalawo bien serio y responsable. Se los comento acá porque sé que mucha gente necesita ayuda y sé que ahorita hay una gran tribulación a nivel mundial, hay muchos problemas con estafas, con mentiras, con engaños. Ahí está Javier en México, búsquenlo. Gracias, Javier. No, más agradecido estoy yo con ustedes, hermanos, de verdad. Un verdadero placer tener estas convivencias, aunque sea por este medio. Estoy a la orden. Es una plática muy bonita, una charla hermosa y estamos para servirles. Gracias también a su audiencia y bueno, ojalá que haya más charlas como esta. ¿Dónde te puede seguir la gente en tus redes sociales, Javier? Bueno, me pueden seguir en Facebook. Estoy como Javier Ifala D. En TikTok, igual como Javier Ifala D. En Instagram estoy como Vilaría Wo y ya, son las 3 redes que yo estoy manejando. Ahí estamos para servirles a todos ustedes. Muchísimas gracias, Lugo. Y por un buen Fraternidad IFA de las Américas, podcast dimensional.